comunitarios, etcétera. Los que hace 20 años no se consideraban provenientes de una etnia aymara, de una etnia quechua, hoy sí. Los que hace 20 años no se consideraban procedentes, se consideraban mestizos, hoy se consideran descendientes directos de españoles o italianos o de gente de Occidente, etc. A mí digamos, la crítica que yo le haría a esta campaña es, si vamos a definir lo que el boliviano es lo más importante es conocerlo primero, antes de definirlo. Es decir, preguntar a la gente de a pie, preguntar a comunidades, preguntar a niñas y a niños, ¿qué es un boliviano? Tal vez un boliviano es una persona violenta, tal vez un boliviano es una persona trabajadora, tal vez un boliviano, una comida boliviana seguramente puede ser la salteña, tal vez no. O sea, entender la diferencia, pero no directamente como, tal vez va a ser un poco peor construirla, sino conocerla y a partir de la confrontación de diferencias, sacar una sinopsis más o menos, una sinopsis de las diferencias y de las similitudes, ¿no? Y hacer un sumario de qué es lo que el boliviano es, qué es lo que el boliviano se considera. Es muy importante entender que hay muchos bolivianos en Bolivia que no se consideran bolivianos, porque no creen en el Estado Nacional, porque no creen en el Estado boliviano, porque en su proceso histórico, social, familiar, su socialización política, no ha vivido no ha sentido que la nación o los derechos que tenía la nación para ofrecerles, que esos derechos no se puerta. Entonces, para mí es importante concretamente que primero se actualice al boliviano, que el boliviano tenga una voz, que no sea una voz de una organización que construya un imaginario de boliviano, sino que sea la voz de la misma persona que interpele su identidad y su realidad. Espero haber respondido su pregunta. Me disculpo por la redundancia después. No lo he llegado. Digamos un poco bien que sí soy mi relación con los estudios de votos moderados. ¿Se pone la moción? Punto de privilegio personal. ¿Será que podríamos cerrar las ventanas? Perdón, las puertas, estoy muriendo de frío. Buenas noches, delegado. Bueno, habíamos escuchado todas las intervenciones, pero aquí quiero enfocarse un poco en la cuestión de las diferencias. La cuestión de las diferencias deberían verse como un avance en función de que con estas diferencias los bolivianos como tales podemos complementarnos y construir algo positivo. Tal es el ejemplo que mencionaba el delegado que estaba hace un momento orando en la cuestión de la guerra del Chaco. Hay una campaña promovida por el Banco Mundial que se hace ante jóvenes de colegios, es un intercambio intercultural. Es un intercambio donde se juntan dos promociones de jóvenes y es ahí donde deben estar las políticas, ¿no? Promover que los jóvenes, para empezar, entiendan la importancia de ser boliviano a pesar de las diferencias económicas, sociales, en todos sentidos. Algo que afecta también a la convivencia pacífica son los malentendidos. El malentendido del concepto de discriminación positiva. Muchos bolivianos lo ven como un factor de desigualdad, cuando en algún momento se trata de compensar algunas desventajas que funcionan, algunas diferencias que funcionan como desventajas. Lo importante es aclarar algunos términos mal utilizados y fomentar a que las diferencias nos ayuden a progresar. Hay una moción en el foro, mi delegación plantea abrir una ronda de comentarios de 3 comentarios. Creamos una moción. También
tal vez no vaya a ser positivo. Y me remito a un ejemplo internacional en las distintas negociaciones entre la autoridad palestina y el gobierno de Israel, que no ha generado ninguna solución y solo ha agravado el problema. ¿Qué opino? Me parece que sería importante señalar que para esta confraternización que se dé entre dos grupos de diferentes culturas se establezcan lineamientos que no vayan a crear un choque de visión. Respecto a eso, precisamente mencionaban que son los intercambios interculturales entre jóvenes, porque es una edad en la cual un joven tiene una mente más abierta, más de convivencia. Los jóvenes, bueno, nosotros como tales, en determinados momentos nos preocupamos más por convivir con el otro, por conocer, somos un poco más abiertos de acuerdo a nuestra cosmovisión. Entonces, precisamente, ese tipo de convivencia tiene que ser entre jóvenes, porque es probable que con personas que tienen culturas demasiado arraigadas, así por la cuestión del tiempo, las personas de la tercera edad, por ejemplo, tienen demasiado arraigadas costumbres, demasiado arraigadas todo lo que son, es muy difícil cambiar el parecer, pero en jóvenes, donde estamos realmente abriendo nuestro panorama, nuestros paradigmas, es más fácil abrirnos y darnos la oportunidad de conocer al otro, ¿no? Sí, es muy importante la mención que hace ella sobre los encuentros interculturales, y creo que también es importante la participación que pueden tener las instituciones y tanto las tecnologías de construcción y los medios de comunicación en la creación de esta nueva conciencia que vaya a dar el respeto hacia la diversidad y convivir, fomentando una armonía dentro de la diversidad. Hay sociedades que han funcionado, por ejemplo el caso de Suiza, tiene una comunidad francófona, tiene una comunidad que habla belga, tiene otra comunidad que habla alemán, y todas convergen en el Estado suizo de una u otra forma mediante encuentros entre ellos mismos. Entonces, si el proceso suizo se data ya de más de 400 años, entonces, es un proceso que constituye construcción. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es iniciar ese proceso de construcción y mantenerlo y aportando día a día así para llegar a la armonía y la diversidad, que es lo que se quiere. Bueno, comentar, igual quiero decir que es muy importante ver las diferencias, pero como lo decía en el discurso, tener cuidado y ser responsables en el manejo de las diferencias. Dada la cultura actual, estas diferencias nos pueden llevar a mayores conflictos regionales. Aplicar y ver mucho las diferencias nos ha llevado a la situación actual en la que tenemos, en que, como decían muchos, no se creen bolivianos, ¿no? Justamente por las cosas que se viven. Las regiones son diferentes, ya no plan y valle, pero en sus diferencias se complementan, al igual que la gente que vive en esa región. Tiene sus diferencias en cada lugar, pero a la vez en un conjunto se complementan, y es ahí donde sería bueno apuntar y llevar esa solución, a ver, es decir, cómo esas diferencias se pueden complementar, y ahí sí elegir y ver, digamos, de esas diferencias sacar algo que nos unifique. Tal vez es un ejemplo absurdo, pero es como ver, no sé, en temas de fútbol todos somos bolivianos, en temas de política somos de diferentes lugares, ¿no? Entonces ver eso, ejemplos de otros países, en Chile, todos son chilenos, no hay, yo soy mapuche, o yo soy araucano, en Argentina igual, son países que nos muestran que la unión hace realmente sus fuerzas, no sus temas, ¿no? Entonces sí es evidente empezar de estas diferencias